Es importante la pantalla, ¿cómo se llama? Sí, it's working now. So. Va bene. Lo faccio in italiano, oppure Anna Margherita, vuoi farlo tu? Vuoi presentare con in spagnolo? In italiano me entiende, ma è con mucho gusto. Italiano o spagnolo? Itagnolo, come dicono i colleghi. In italiano, con mucho gusto, presentiamo oggi qui dal Dipartimento di Sociologia dell'Università della Calabria, dalla Scuola Superiore, il Living Lab, il seminario della professoressa Emmanuel Barosè. È davvero con piacere che siamo insieme e continuiamo la nostra riflessione che abbiamo inaugurato qualche settimana fa con il professor Chavez Molina e con l'ALO. Ne seguiranno anche altri, quindi è un lavoro importante in vista della conferenza che faremo nel progetto Incasi nella terza settimana di maggio. Il tempo che noi ci siamo dati all'organizzazione di questo seminario prevede la presentazione di Emanuele sul tema dell'analisi comparata della povertà, un approccio multidimensionale, dopodiché, diciamo, 20 minuti, 30 minuti, dopodiché aprire un po' la discussione per entrare un po' nel vivo del tema e delle suggestioni che verranno fuori dalla presentazione. Quindi io ringrazio Emanuele e ringrazio anche Vicente che dall'altro lato e un po' di persone che sono con noi. Domani da noi è festa, quindi abbiamo, come dire, problemi, non abbiamo studenti fino alla prossima settimana, però è un momento importante, quindi è un'occasione per stare insieme anche a distanza con coloro che sono a Barcellona piuttosto che negli altri paesi e nelle altre università. Quindi grazie Manuel, puedes comenzar. Nosotros estamos aquí. Y anche la profesora Russo, que habla muy bien español y que me soporta en caso de emergencia. Muy bien. Muchas gracias, Vincenzo. Bueno, gracias a la organización del INCASI por esta estadía y por esta presentación. Así que, como bien señalaba Vincenzo, va a ser una presentación sobre temas de pobreza comparada, que en realidad sigue de alguna manera uno de los seminarios anteriores de los Living Lab. A ver, estoy intentando... ahí. Uno que fue sobre Argentina hace no tanto tiempo atrás. Y bueno, la razón por la cual estamos hablando de pobreza ahora, cuando en general el tema del INCASI son más bien clases sociales y desigualdades, es que hay una relación objetiva entre desigualdad y pobreza, y sobre todo un tema que está retornando muy fuertemente a la agenda política global. Bueno, en el 2015, ¿no? Cuando se definieron los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, había una meta bastante ambiciosa, que se iba a reducir a la mitad la proporción de personas que viven en condiciones de pobreza. Sin embargo, debido a una serie de circunstancias, particularmente el COVID, pero también las turbulencias en las cuales entró la economía mundial y la seguridad global, en realidad se prevé que el 2020-2030 va a ser una década perdida. Bueno, estamos a la mitad de la década, pero la perspectiva no es particularmente buena. Entonces, se reactivó no solamente las preguntas por la medición de la pobreza después de estos episodios, sino que también por la relación con el bienestar global y con una visión bastante más pesimista, ¿no? Porque íbamos a mejorar y en realidad estamos empeorando en el último tiempo. Y respecto de América Latina, particularmente la mala sorpresa ha sido el caso de Argentina, bajo Milei, que en los últimos meses volvió a superar la barrera del 50% de la población en pobreza, que era algo que en América Latina habíamos pensado que ya lo habíamos superado, y si pasa en Argentina puede pasar en otros países. Bueno, también hace un tiempo que se sabía que la relación entre pobreza y clases sociales se había complicado, porque, bueno, primero, ser pobre no equivale como tal a pertenecer a una clase social, pero sabemos que hay muchos trabajadores, es decir, personas que trabajan y que a la vez son pobres,
Y bueno, en el caso argentino nos ha demostrado recientemente que tanto en el sector informal como en el formal. Y también más allá de la actualidad, del aumento de la pobreza en distintas sociedades y a nivel global, estamos en un momento en que conocemos un poco mejor la limitación de algunas formas actuales de medición para dar cuenta de las variaciones de la pobreza, pero también de lo que es la franja justo superior, que es la vulnerabilidad y la entrada y la salida de la pobreza. Es decir, hoy en día no consideramos que sea suficiente definir quiénes están en la pobreza, sino que hay que conocer mucho mejor quiénes entran y salen, porque tenemos que aplicar políticas públicas que permitan sacar a la gente de forma duradera y que no vuelvan rápidamente a la situación de pobreza. Bueno, esta presentación se enmarca en un nuevo rol que tuve que asumir en Chile. Desde diciembre del 2023 participo en la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, que es un trabajo que ha durado ya más de un año y que va a durar hasta mayo probablemente, porque la última actualización que se hizo para el caso de Chile fue hace 10 años y la pobreza en Chile, según la medición, tiende a desaparecer, particularmente por ingresos, pero sabemos que los pobres no desaparecen. Entonces, después de 10 años de un funcionamiento nuevo que voy a presentar un poco más adelante, se solicitó ahora revisar cómo se ha comportado tanto las dimensiones, los indicadores y los umbrales. Y la misión que tenemos es recomendar posibles cambios en el instrumento, también incluida su frecuencia, porque la medición tiene que ser a la vez sensible al cambio, pero también reflejar con el paso del tiempo la evolución de un grupo particular. No podemos cambiar la herramienta a cada rato. Y también el mandato incluye eventualmente hacer recomendaciones sobre la encuesta, que en el caso de Chile sostiene la medición de la pobreza. Bueno, solo para volver a los básicos, a nivel global y a los distintos niveles nacionales hay distintas maneras de medir la pobreza según lo que queremos observar. Hay una medición de la pobreza absoluta, que es en general más aplicada en los países en desarrollo, donde se elabora o se estima el coste de un conjunto de bienes que se consideran que garantizan las necesidades básicas de consumo. Por lo tanto, se dice absoluta porque equivale a un monto en la moneda local sobre las bases de necesidad de alimentación. Y después viene lo que llamamos la pobreza relativa, es decir, se toma la mediana o la media de los ingresos en determinados países y se estipula una línea en relación a eso, que puede ser el 50%, el 60%, como umbral. Y debajo de ese umbral se define la pobreza. Eso se usa más bien en los países desarrollados, por ejemplo, es una medida que se usa en la OECD, los países más ricos, aunque hay países latinoamericanos que están dentro de la OECD, entre los cuales México y Chile. Pero no se usa tanto en general de forma como tan extensiva en América Latina. Y finalmente hay otra medida que obviamente es mucho más sencilla, podríamos decir, en términos de aplicación, pero que tiene otras limitaciones, que es la pobreza subjetiva, donde se pregunta a la gente a través de encuestas que defina lo que constituye para ella y para su hogar un nivel mínimo socialmente aceptable para vivir, ¿no? Y en general la pregunta estándar es ¿qué nivel de ingresos considera usted? A ver, aquí tengo la pantalla justo encima. Personalmente, usted personalmente como absolutamente mínimo, ¿ya? Es decir, con qué menos no podría llegar a fin de mes. Obviamente la respuesta tende a ser una función creciente de los ingresos reales y hay un alto solapamiento con la noción de vulnerabilidad. Entonces tiene muchas ventajas porque es más ahorrativo en términos de cálculos y de estadística, pero tiene las ventajas y desventajas de lo subjetivo. Estas son como las tres grandes formas en general de medir la pobreza. Bueno, sobre las limitaciones las conocemos, los gobiernos las conocen, el Banco Mundial las conoce, pero acá les puse como un breve resumen que muchas veces para los estudiantes es como un poco complejo de asimilar, ¿no? Que por qué hay tantas formas de medir un solo fenómeno.
Bueno, no es propio de la pobreza, pasa lo mismo con las clases sociales. En el INCASI pasamos mucho tiempo viendo cómo van las herramientas de medición de las clases sociales, y además sobre los temas de pobreza, en realidad se piensa estos temas desde hace mucho tiempo. Entonces, efectivamente, cohabitan muchas herramientas distintas hoy en día y existen varios métodos, varias hipótesis para calcular el umbral de pobreza. Por lo tanto, en general, los expertos manejan distintos métodos y algunos son mejores para algunas cosas, para fines comparados, por ejemplo, otros más bien para entender una situación nacional o tener comparabilidad dentro de un país entre regiones o entre grupos. Pero obviamente si queremos comparar entre países, con los más o menos 190 países que hay en el planeta, no podemos usar las mismas herramientas que si queremos comparar entre regiones en un mismo país. Está, como lo señalé antes, el problema de la frecuencia con la cual se debe actualizar el umbral de la pobreza. Efectivamente, nuestras sociedades, si bien han visto un aumento de la pobreza en el último tiempo, en términos generales, en promedio se han enriquecido. Es decir, la pobreza tal como se definía en los años 60 o en los años 40 tiene poco que ver con cómo definimos hoy en día la pobreza. Por lo tanto, hay que actualizar en el tiempo, y la pregunta es, ¿cada cuánto tiempo? Es decir, si vamos a tener una herramienta nueva, vamos a romper la comparabilidad con mediciones anteriores. Y la meta también para los gobiernos, o para el Estado más que los gobiernos, es poder mostrar cómo mejoran estos indicadores más allá de tiempos cortos. Y bueno, como les decía, si queremos comparar entre países, es complejo porque los perfiles de pobreza pueden ser muy distintos. Por ejemplo, en Dinamarca versus Bolivia o versus Afganistán. Entonces, una medida estándar para todos los países tiene sus complejidades. Pero si nos vamos por el umbral de pobreza relativa, es decir, la mediana, o sea, una proporción de la mediana o la media del ingreso, ahí sí puede funcionar, por ejemplo, en la Unión Europea, con ciertas limitaciones, pero ahí si vamos a comparar entre continentes es mucho más complejo. Y la pobreza relativa, como se basa en una percepción subjetiva de parte de las personas, se tiende a comparar que es aún menos transparente sobre la construcción o sobre cuáles son los elementos que la gente toma en consideración para decir dónde está su propio umbral de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, hay complicaciones en cada una de las herramientas, solamente hay que saber cuál una va a usar. Bueno, acá está la medición que tiene el Banco Mundial, que son cifras relativamente recientes, donde definen la pobreza extrema, es decir, lo que uno necesita para reproducir su cuerpo, más o menos solamente esto, son a nivel global, porque esto es para medir, para hacer comparaciones a nivel global entre todos los países del planeta, por eso es del Banco Mundial. Son aquellas personas que viven con menos de 2,15 dólares por día en poder adquisitivo del 2017, y la pobreza, un poco más que eso, es 6,85 dólares al día, porque se considera que más allá de lo que uno necesita en términos de calorías para sobrevivir, igual hay otras necesidades de abrigo, salud que se tienen que cubrir. Entonces acá tienen un gráfico del comportamiento de la tasa de pobreza extrema y de pobreza para un conjunto de continentes. Bueno, acá no está África, no está Europa, perdón, pero sí está América Latina y el Caribe y otros continentes, y está el promedio para el planeta. Esto es una definición de pobreza absoluta en cantidad de dinero equivalente a lo que se necesita para cubrir las necesidades más básicas. Y el umbral entonces hacia arriba, según el mismo Banco Mundial, son estos, es decir, la pobreza, como vimos, es 6,85. Hay un grupo vulnerable que es hasta 14 dólares al día, y arriba de eso, de 14 a 81, es la clase media. Y se ha hecho todo un esfuerzo en los últimos años para definir ese umbral de vulnerabilidad, porque durante mucho tiempo solo al salir de la pobreza uno entraba a la clase media. Y quienes trabajamos sobre estratificación sabemos que en realidad hay ideales de clase media que más que ser vulnerable. Y por lo tanto se tendía a inflar lo que es la clase media, porque si uno considera que solamente no es ser pobre, entonces efectivamente dejaba mucha gente en ese grupo. Pero ahí tienen medidas absolutas que valen para el planeta entero, según cifras muy recientes del Banco Mundial. Después de esta medición unidimensional,
se ha avanzado en los años 70 y 80 hacia considerar que en realidad las monedas monetarias no abarcan todos los aspectos del bienestar humano y que en realidad hay que entender que hay otras privaciones más allá de los ingresos y de lo que uno necesita comprar que limitan a los hogares. Y por ejemplo, en América Latina, el primer país que avanzó en eso es el gobierno mexicano, que desde el año 2010 incluye una medición multidimensional de la pobreza. Chile llegó un poco posteriormente, por ahí por el 2013-2015, pero uno de los primeros países fue México, donde además de la medición por ingresos, agregó derechos sociales fundamentales que tienen que ver con educación, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, servicios residenciales básicos, condiciones de vivienda y acceso a la alimentación. Bueno, acá puedo dejar la PPT después, son estas dimensiones tal como las reconoce hoy en día el Banco Mundial y tal como lo hace hoy en día. Hay 119 países por el trabajo que hace el Banco Mundial que están en una medición con 3 dimensiones, la pobreza monetaria, pero también la educación y el acceso a infraestructura básica. Y hay una serie de otros países que tienen esta misma medición, pero para 5 dimensiones, y ahí son 6 países donde se agrega a los que acabamos de señalar la salud y la nutrición y la seguridad, que también es un elemento que está en auge, es decir, el derecho a vivir una vida sin violencia, más bien entendido a través como del crimen, que es cada vez más importante. Estas son cifras del 2018, o sea, son en una tabla del 2018. Para el caso de América Latina, la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas también avanzó hacia un índice de pobreza multidimensional, avanzando hacia el método de necesidades básicas. De hecho, el trabajo se hizo en los primeros años con la asesoría del Oxford Poverty and Human Development Initiative, el OFI, desarrollado el método por Sabina Alquire y James Foster. Y en América Latina hoy en día existen índices de pobreza multidimensional, pero en general no son tan comparables. Entonces, muchas veces cuando uno tiene el detalle dentro de un país y refleja bien la realidad de ese país, es difícilmente comparable, a diferencia de lo que pasa en la Unión Europea, donde hay una sola herramienta estadística y no significa que los países no tengan mediciones complementarias, pero en general hay comparabilidad. Bueno, voy a pasar rápidamente por eso, pero la CEPAL también usa esta canasta básica con los alimentos y además se estima una proporción adicional para cubrir necesidades no alimentarias, ¿no? Hay una proporción entre la parte alimentaria y la parte no alimentaria, y ahí ya es una medición por hogar, a diferencia de lo que mostré antes del Banco Mundial, que era una estimación de gasto por persona. ¿Ya? Acá ya es una estimación por hogar en proporción además por la cantidad de personas en el hogar, y los cálculos que se hacen en América Latina, particularmente en Chile, pero también en otros países, es con encuestas que miden el gasto de los hogares, que también son encuestas con harta complicación en términos de la aplicación, para saber realmente qué es lo que consume la gente, realmente, no declarativamente, y cuáles son los valores de lo que consume. Bueno, entonces este es el caso de Chile, que representa un caso muy interesante en América Latina. Chile experimentó alrededor de 20 años de crecimiento económico, 25 años de crecimiento económico, que se podría comparar de alguna manera con lo que pasó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo 30 años de crecimiento económico, que permitió a muchos países, además con una fuerte inversión del Estado, salir del subdesarrollo. En el caso de América Latina, en general, tenemos ciclos de 10 años de crecimiento económico por el tipo de modelo de desarrollo, y después viene una crisis. En el caso de Chile, que ha sido la excepción, entre el final de los años 80, el final de la dictadura, y 2014, cuando el ciclo del cobre, para el caso de Chile, se agota, hemos vivido 25 años de crecimiento económico, lo que no se ha visto en otro lado. Ha habido mucha inversión también de parte del Estado, pero en el caso de Europa sí hay una mejor protección social, lo que no es el caso de Chile. Y cuando vino la desaceleración económica a partir del 2014, en realidad lo logrado, lo extraordinario que se logró en el caso de Chile, se empezó a estancar. Chile bajó la pobreza desde más o menos la mitad de la población al final de la dictadura, en 1990, a
según cómo se mide, entre un 10 y un 20%, es decir, una cifra nunca vista de bajar de un 30% o 40, casi 40% la pobreza en 10, 15 años, ¿ya? Entonces aquí lo tienen. Eso también es como la medición es con el Banco Mundial, para ver que igual todos los países siempre usan las distintas medidas, ¿no? Esta no es la que usa oficialmente el gobierno, pero sí el Banco Mundial para el caso de Chile. Bueno, entonces para el caso de Chile, se empezó a usar una medida multidimensional porque también se consideraba que la sola medición por los ingresos hablaba bien poco de la realidad de los pobres, que siempre en algún momento después de estandarizar las mediciones volvemos a cuál es la experiencia de ser pobre. Entonces, al igual que en el caso de México, se empezó a hacer un trabajo bastante importante. En Chile hay una gran encuesta que se llama la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CACEN, que se aplica cada 2, 3 años y que es una encuesta muy, muy, muy extensa, que tiene una muestra de alrededor de 70.000 hogares y que es la encuesta fundamentalmente la que se usa para la definición de las políticas públicas. Entonces, hace unos 10, 12 años se hizo un primer trabajo de actualización. Bueno, una de las dimensiones de medición de la pobreza que ingresó en este momento, que fue redes sociales, estuvo a cargo de Vicente Espinosa. Y se usó también la encuesta de presupuesto de familia para llegar a este modelo de 5 dimensiones de medición de la pobreza. Fueron 4 hasta el 2009 y entró la última dimensión de red y cohesión social, donde, como ven, hay 5 dimensiones: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social. La última tenía menos peso hasta ahora, y dentro de cada una de las dimensiones, a su vez, hay 3 indicadores, ¿no? Y obviamente todo esto son en general datos de encuestas o datos que se obtienen, por ejemplo, asistencia escolar, que se obtienen a través del Ministerio de Educación, etc. Y se definen además, detrás de esto hay toda una definición de cuáles son los umbrales, cuál es la población de referencia, etc. Y con esto, como pueden ver acá, en el 2013-2015, cuando cambia la medición, en azul está la línea de la pobreza, como viene bajando en Chile. Bueno, en realidad al final de la dictadura está alrededor del 45%, como les decía. Viene bajando hasta el 2013, hasta un casi 8%. Y cuando ingresa la medición multidimensional, vuelve a subir, porque efectivamente hay necesidad que se considera que la gente no puede cubrir solamente con los ingresos y por lo tanto la pobreza vuelve a subir, pero se sigue ahora midiendo de nuevo las dos en paralelo. Ok, ya, podemos ver por acá. Ya, ahí. Entonces, bueno, esta es la buena noticia hasta el 2020, como ven, con el periodo de COVID. En el caso de Chile, volvió a subir la pobreza por, como les decía, la poca protección social que hubo en ese país en ese momento. Acá, también muy rápidamente, la pobreza a 4 dimensiones y después a 5 dimensiones. Efectivamente, mientras más dimensiones se agregan, tiende a subir la pobreza, ¿no? Ya, ¿cuáles son? ¿Por qué en el caso de Chile particularmente? Pero hay otra, recomiendo la otra presentación que se hizo en Argentina sobre, o sea, que se hizo con el caso de Argentina. En el caso de Chile, lo que fue muy interesante en el momento de la pandemia es que, a diferencia, por ejemplo, de los países de la Unión Europea, son las familias las que absorbieron el costo de el COVID, que en Europa en general fueron los gobiernos los que hicieron transferencias masivas a las familias y a las empresas. En el caso de Chile fueron las familias las que absorbieron el costo, y durante el periodo del COVID tuvimos una alza del número de personas en situación de pobreza, bien dramático. También la pérdida de empleo, si bien se notó a nivel global, en el caso de Chile fue muy importante porque tuvimos uno de los lockdowns más largos. Y en América Latina, la participación de las mujeres en el mercado laboral, que ya era baja, alrededor del 50% de las mujeres participan en el mercado de trabajo remunerado, eso bajó a 4 de 10 mujeres y costó recuperarlo posteriormente, ¿ya? Entonces, nos encontramos, por eso se nombró esa comisión, pero el caso de Chile no es único.
la pobreza medida venía bajando, pero la verdad es que cuando uno sale a la calle había una percepción de que no era tan así. También en todo el trabajo que hacen los estadísticos nos dimos cuenta que el tema de la estimación de la canasta básica, de qué es lo que es necesario que la gente coma, de lo cual se alimente, está variando sustancialmente porque los hábitos de consumo están cambiando también. Y hay grupos de referencia, además, y es cada vez más difícil estimar el contenido de la canasta básica y además con sistemas de medición de la variación de los precios que también significan cada vez más imputaciones. Además, hemos tenido muchas variaciones de los precios en varios países. Bueno, también en Europa ha sido un problema. Y también, por ejemplo, en el caso de Chile nos dimos cuenta que varias de las preguntas que teníamos anteriormente dejaron de funcionar bien. Por ejemplo, en el tema como de redes sociales, de saber cuán bien insertas las personas están en la sociedad, nos dimos cuenta que una pregunta que funcionaba bien hace un tiempo atrás de si las personas participan en organizaciones de la sociedad civil, hoy en día no hace tanto sentido, porque las personas tienen otra forma de participación, particularmente con las redes sociales. Entonces, tuvimos que revisar el funcionamiento de algunas preguntas. También en el caso de Chile, no me queda claro si ocurre así en muchos otros países, aumentó mucho el gasto por sobre el ingreso. Entonces, al medir ingreso, la verdad que no se rastreaba bien el gasto de los hogares, particularmente porque en el caso de Chile, como les decía, la gente solventó la crisis retirando parte de sus fondos de pensiones, que es un acuerdo que se tomó a nivel político para aplacar la crisis, lo que significa que la gente se empobreció a futuro respecto de su jubilación, pero en el momento tuvo bastante más liquidez que inundó el mercado y que eso también favoreció el desarrollo de una inflación temprana. Entonces tenemos un desfase, por lo menos entre el 2021 y el 2023, de aumento del gasto por sobre el ingreso. Tema de la estimación de la variación de los precios, no le voy a dar lata con eso. Y además ahora la gran pregunta para ahorrarnos el hacer encuestas cara a cara es si no podemos usar datos administrativos. Bueno, el trabajo de la comisión en Chile no ha terminado, pero en realidad es menos lo que pensábamos que podíamos usar de datos administrativos versus lo que necesitamos aún preguntar en encuestas. Y después hay otros temas, no voy a entrar en eso, si a alguien le interesa lo podemos conversar después, del alquiler imputado, que es qué pasa si un hogar pobre es dueño de su casa y en comparación con un hogar pobre que no es, que tiene que arrendar y que por lo tanto tiene un gasto superior, ¿no? Y está todo el tema de si cambiamos la herramienta, aumenta la pobreza, como se lee políticamente. En Chile hoy en día tenemos un gobierno de izquierda, pero claro, está como a puertas de cerrar su periodo y si pasamos de una medición de la pobreza del 20%, por ejemplo, de la pobreza multidimensional a un 40%, obviamente que para la oposición va a ser un festejo. Pero si la cifra es demasiado baja, nadie va a creer tampoco en la cifra. ¿Ya? Entonces, también hay un dilema en términos políticos. Y para ir cerrando, ¿cuáles son las alternativas entonces? Bueno, estamos viendo en este momento, porque además para América Latina el método que usa la CEPAL particularmente debería extinguirse. En la medida que aumentan los ingresos, en algún momento debería extinguirse, tal como se mide ahora la medición de la pobreza. Pero por los eventos que hemos visto, la pobreza no ha desaparecido. Entonces, estamos viendo varias opciones, seguir tal cual con el método tal como lo tenemos. Igual, estamos actualizando la medición multidimensional. Como les decía, mantenemos las mismas dimensiones, pero hemos actualizado algunas preguntas. El otro método es usar el indicador de privaciones materiales severas que se usa en la Unión Europea, pero en la Unión Europea hay una encuesta común, que es el European Union Statistics on Income and Living Conditions, que no tenemos algo equivalente en América Latina, y todas las veces hay que hacer una homologación entre las distintas encuestas disponibles. También hay muchos que abogan por una canasta normativa, como en el caso de Canadá, es decir, no medir exactamente lo que come la gente a través de una encuesta de presupuesto de hogares o hacer encuestas complementarias, sino que avanzar hacia lo que la gente debería comer, que es más normativo, pero también hay limitaciones sobre este método, pero también es muy cronófago y requiere mucho dinero, es la estimación complementaria, tal como suplementaria como lo hace Estados Unidos,
que trabaja en base a 4 dimensiones, además de los ingresos, que son la comida, el abrigo, el alojamiento y el acceso a servicios. Entonces, la verdad que estamos en un momento de encrucijada porque hay bastantes posibilidades abiertas y efectivamente todas tienen ventajas y desventajas. Y estamos como bien avanzados también en comprender que la definición experta de la medición de la pobreza tiene que ser complementada por una sensación, por elementos más de tipo subjetivo, pero como pueden ver acá, no es ni sencillo ni fácil y son decisiones de política pública y políticas que son bastante complejas. Eso, muchísimas gracias.